Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en el tercer programa de la semana. El lunes tuvimos un programa muy interesante relacionado justamente con la forma de elección de magistrados en Costa Rica. Ayer estuvo con nosotros un candidato presidencial, el doctor Rodolfo Hernández, en una entrevista también que estuvo particularmente interesante. Y hoy hablaremos con el rector de la Universidad Católica, don Fernando Sánchez, exdiputado, exembajador de Costa Rica en el Vaticano, quien viene a hablarnos sobre una actividad muy importante que hay en los próximos meses aquí en Costa Rica. Don Fernando irá mañana a Roma. Se irá mañana para Roma, si es que lo aprovechamos el último día que estaba aquí para anunciarle a Costa Rica sobre esta actividad. Y bueno, don Fernando, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Hola, Randall, y que un abrazo, también un saludo a toda la audiencia de este programa, cada vez toma más importancia. Felicidades. Gracias a Dios, gracias, don Fernando. Y bueno, muy contento de estar acá en estos micrófonos de Monumental, en este programa A la Orden. De verdad que muy agradecido y muy contento de traer estas noticias. No, hombre, gracias, don Fernando. Usted, don Fernando, ya casi voy a entrar al tema, pero digo, quiero preguntarle a usted de su vida. Usted se fue en un momento de su vida, no, su vida privada, pero de su vida política. Sí, claro. Usted en algún momento vivió una de las polémicas más grandes de los últimos 10 años, literalmente ya se van a cumplir 10 años, o ya se cumplieron 10 años, de lo que se conoció en prensa como el Memorando del Miedo. Después se va para el Vaticano como embajador, regresa ahora como académico, rector de la Universidad Católica, tiene enormes vínculos en el Vaticano, pero quiero preguntarle qué ha pasado en estos 10 años, cómo le fue, porque realmente salió golpeado. Usted hizo imagen cuando fue diputado, Fernando. Sí, bueno, no fue un tiempo sencillo, fue un tiempo particular, ese tiempo como diputado de la República, interesante porque yo diría que es momentos que recuerdo con mucha alegría y otros con mucho dolor, ¿verdad? Hay de las dos partes. En el recuento, y ahora pues estoy cambiando el cassette porque venía con el cassette del Vaticano. Yo se lo cambié. Pero bueno, hay que estar preparado para todo. Así es. Es que no me van a perdonar si no me preguntó esto. Claro, en esos 4 años, Randall, fueron, si mal no me acuerdo, 13 leyes con la firma mía que se lograron pasar, muchas de ellas con mucha importancia. Por ejemplo, la reforma de Limas, me acuerdo, entre ellas, la ley de hidrantes, otra que recuerdo con mucho cariño. También en ese tiempo, con gestiones en múltiples instituciones del Estado, se logró por fin terminar el Hospital de Heredia, por fin regresó el tren a la provincia de Heredia, el Centro de Cultura. O sea, hubo una producción muy interesante, de la cual pues salí muy satisfecho, y también pues momentos muy complicados, muy difíciles, en torno a todo lo que sucedió, que dejan un gran aprendizaje, y bueno, de un famoso texto, ¿verdad?, que hoy puedo decirle, no lo escribí yo, pero igual la responsabilidad de alguna manera se me achacó, ¿verdad?, aunque la autoría no fue mía. Y que yo creo que dado el momento que vivía el país, las aguas tan agitadas que teníamos en aquel momento, las dos fuerzas tan parejas, quizás la no experiencia en procesos electorales de este tipo, hizo que todo se exacerbara aún más. Y que estábamos a flor de piel, no tengo la menor duda. Claro. De hecho, han quedado cicatrices grandes de esa polarización. Así es. Y bueno, eso creo que llevó a un punto todavía mayor aquel momento tan complicado. Fue muy duro, tengo que decirle. Fue muy duro, por ejemplo, repito, no lo tenía en mi... Esas son las mejores entrevistas, don Fernando. Claro, bueno, pero como te decía, hay que estar preparado, pero lo puedo decir con mucha tranquilidad, la tranquilidad que da un poquito más de madurez y que da el tiempo. Pero, por ejemplo, haber vivido lo que se vivió con ataques directos, con momentos en que tanto en mi caso personal como mi familia
Mi esposa e hijos fueron específicamente amenazados. ¿Sí? Así es, llamadas directamente. 2 intentos de linchamiento que sufrí personalmente. Eso no se lo he dicho a nadie, Randall. Le agradezco que hoy se habla tanto en un tema que no habíamos pactado. Vamos a hablar del simposio. Bueno, pero con toda la transparencia del caso, no tengo nada. ¿Intentaron linchar 2 veces, doctor? Sí, señor. Cuando fuimos a votar ese día, tuvieron que sacarme por otra parte, porque después me enteré que era gente a que le habían pagado, ajá, ¿verdad? Y que estaba bajo el efecto de droga o de alcohol. Yo no sé cómo estaban, porque claramente no estaban bien de la cabeza. ¿Se enteró quién le había pagado? Bueno, pero digamos que me lo dijeron, pero no tengo pruebas, así que... Okay. Pero sí hubo 2 intentos de linchamiento, hubo gente que se atiborraba fuera de mi casa durante días para amedrentar a mi familia. Como le decía, llamadas constantes a mi casa, a mi esposa, insultos en lugares públicos. Fue muy complicado, o sea, y en un momento muy difícil, porque justo en ese momento nosotros, otra cosa que nos pasó, que yo no he contado, pero que justo en este tiempo nace mi primer hijo, ¿verdad? 2007. En el 2007, el 18, el lunes. El lunes cumplió 10 años. Ok. Antitos del referendo. 18 de septiembre. Antes del referendo. Exactamente. Después del escándalo, antes del referendo. Y nace con un seriosísimo problema de corazón. Y tiene que ser llevado él y mi esposa de emergencia al hospital. Nace... me dijeron, no se preocupe, porque el problema que le encontraron, todavía me acuerdo el nombre, no soy médico, pero me acuerdo el nombre, flúter auricular de alta respuesta. Y quiere decir que el ritmo cardíaco, en el caso de él, un neonato, va mucho más rápido de lo que va cualquier persona adulta ya nacida, y eventualmente pues puede ser mortal si no se trata a tiempo. A él lo sacan, ¿verdad?, por cesárea de emergencia. Cuando yo llegué, habían 7 médicos afuera de la sala, o sea que uno se da cuenta que la cosa está complicada, sí, ¿no? Y me dijeron, mire, en el 80% de los casos, cuando esto sucede, el bebé sana cuando nace, cuando respira solo. Eso no pasó. Después recuerdo que me dijeron, bueno, con un medicamento puede que sane, y tampoco pasó. Luego me dijeron, vamos a tratar con un método más invasivo, y fueron shocks, un par de shocks eléctricos. Tampoco funcionó. Él estuvo varios días en cuidados intensivos. En ese tiempo mi esposa tiene un problema muy serio en su riñón, tiene un infarto renal, y cuando le están haciendo la biopsia le tocan el pulmón, tiene un sangrado pulmonar y va a dar a cuidados intermedios. Entonces mi hijo estaba en aquel momento en cuidados intensivos, debatiéndose literalmente entre la vida y la muerte. El médico me ha dicho, estamos haciendo lo mejor posible, pero esto no es fácil, ahora me va a servir más el agua, gracias. Y mi esposa en cuidados intermedios. Y justo en aquel momento, donde claramente lo que sucedía en torno al tema político para mí era absolutamente secundario, claro, recuerdo a colegas suyos de la prensa, no de esta empresa, que entraron al hospital con una gabacha blanca y con una cámara escondida para ver si era cierto que mi hijo estaba enfermo. Okay. Eso nunca se me va a olvidar. De hecho, la seguridad del hospital los encontró y los sacó. Todo esto no lo había contado, ¿verdad? Para que vamos al extremo en que se llegó, a ver si aquello era una especie de invento para evadir. Entonces, pero bueno, Dios sabe por qué hace todo y por qué las pruebas se van presentando de la manera que se presentan, porque obviamente en aquel momento el tema político para mi familia y para mí pasó a un segundo plano. Lo más importante era recuperar la salud, recuperar a mi familia, ¿verdad? Que los 2 estaban muy enfermos. Y recuerdo inspirarme en la lucha de mi hijo, tratando de salir adelante. Ahí tengo una historia que tiene que ver más con una cuestión providencial o espiritual, que en algún momento podríamos hablar, o un testimonio, es la palabra correcta. Y a mi esposa también, salimos los 3 del hospital juntos. Y yo decía, bueno, si mi hijo de meses luchó durante una semana para salir adelante, ¿cómo yo no voy a luchar también? ¿Verdad? Y entonces, pues seguimos adelante, consciente de una cosa, don Randall, que hoy puedo decir con total tranquilidad, consciente de que
de que si bien en algún momento, en cuanto a algunas ideas, pues sí estaba enterado de lo que decía el documento, yo no lo escribí, y por eso tampoco, y consciente de otra cosa, muchos de los colegas diputados, y si me están oyendo saben que es cierto, que tenía en aquel momento, me llegaban a decir, mira Fernando, nosotros sabemos que vos no sos el autor de eso, pero hey, ni modo, esto es política y hay que aprovechar el momento para sacar provecho. Además, y así me lo decían, sos familia del presidente Arias y, claro, y no la podemos dejar pasar. Y además en privado se le proyectaba como una figura política importantísima, que en algún momento podía ser presidente de la República. Bueno, eso... No, eso lo decían sus compañeros en la Asamblea Legislativa. Bueno, eso... O sea, no importaban los hechos, lo importante era golpearlo. Ellos, así en privado me lo decían. Es más, cuando fue muy interesante, Randall, el último día en la Asamblea, nunca he hablado de esto porque nadie me había vuelto a preguntar, ¿verdad? No, vos me lo preguntás y yo te contesto con mucha tranquilidad. Más de uno de los compañeros me decía, mira, creo que se nos fue la mano, discúlpame. Más de uno vino, y claro que los disculpé, por supuesto, porque yo lo que les dije es, mientras a mí no se me agríe el corazón, ¿verdad? No tengo ningún problema de seguir aquí. Así que esa era lo que yo quería saber, si no me iba a agriar, si no iba a cambiar mi forma de ser. Pero si era no... muy complicado no hacerlo, Fernando, fue un año muy difícil. O sea, es decir, yo soy papá y le entiendo la ansiedad, la angustia que uno siente cuando un hijo está enfermo, sobre todo cuando está enfermo de gravedad. Y entonces se le viene un escándalo político, se le vienen golpes políticos, se viene el nacimiento de su hijo, que además es un evento, aunque no tenga programa de salud, es un evento que deja cualquier cosa política de segundo nivel. Se enferma su esposa, se enferma su hijo, la prensa lo acosa en el hospital. Es perfectamente humano que su corazón se vuelva agrio en 2007, porque, ¿cómo hizo para que no? No fue fácil. No fue fácil. Supongo que no, y supongo que le dio cólera, como a todos nos da cólera. No, y también, pues, no era fácil, quien se ubique en la sala o en el plenario legislativo ha visto las barras famosas, y entonces eran insultos diarios, ¿verdad? Diarios, inclusive yo sabía que muchas de las personas que escribían esas pancartas las dejaban en las oficinas de otros colegas diputados, ¿verdad? Ellos les hacían el favor de guardarlas ahí para que al día siguiente volvieran a salir con esto. No fue nada sencillo, pero eso me ayudó a madurar un montón, tengo que decirlo, y también a entender algo que ya me habían dicho cuando venía llegando de Oxford. Me dijo un buen amigo, mire, no piense que aquí, porque usted venga con un doctorado a la Universidad de Oxford en ciencias políticas, van a ponerle una alfombra roja para que usted entre a la política. Va a tener que hacerse campo a garrotazos y a codazos, y entre mejor le vaya, más lo van a golpear. Y cuánta razón tenía. Eso me ayudó a entender esa otra parte y también a entender mi vocación. Porque a pesar de lo que estaba viviendo, yo decía, pero a mí me gusta servir y sé que lo puedo hacer bien. Y también en mi corazón sabía, y yo no voy a asumir culpa de algo que no escribí, así que yo voy a seguir adelante. Y así lo hice, trabajando el doble, acostándome mucho más tarde y tratando de sacar la tarea adelante. Y al final se logró. No fue fácil, fue durísimo, ¿verdad? Y también fue una prueba de humildad, Randall. Una gran prueba de humildad para mí, porque uno puede tender a pensar que llega ahí por sus atestados académicos, tal vez porque en aquel momento se me veía acercando al presidente Arias, y eso eventualmente a todos nos puede hacer inflar un poquito el ego, ¿no? ¿A usted le pasó? Pues no puedo decir que me pasó porque me hubiera caído más duro todavía. Pero digamos, antes del escándalo, Oxford era diputado muy joven, se le veía como una figura política prominente, efectivamente cercano al presidente Arias. ¿Se la creyó en algún momento? Gracias a Dios tengo una familia que me ayuda mucho a tener siempre los pies sobre la tierra, ¿verdad? Mi esposa Milagro es una persona extraordinaria, mi compañera ya de 17 años, y siempre se ha encargado yo mismo de que estemos muy conectados a tierra. Pero yo no puedo decir que en algún momento no pensé, bueno,
a lo mejor sí me sirvió este tiempo. Imagínense, fue Ciencias Políticas en la UCR, después fue una maestría en el INCAE, en Administración de Empresas, y después fue un doctorado en la Universidad de Oxford en Ciencias Políticas. O sea, yo creo que una formación muy, muy buena, ¿verdad? Y yo me sentía listo para lo que estaba haciendo. Sin embargo, el tiempo y los golpes en esta etapa me enseñaron que no todo depende de lo que uno haga ni de cómo uno se forme. Y para los que somos creyentes, y yo lo soy, ahí fue donde yo creo que por lo menos tuve una experiencia personal de dolor, de sufrimiento y de más entrega. Bueno, yo dije, a mí me gusta la política, me gusta servir, creo que lo hago bien. Y si el Señor quiere que siga aquí seguiré, y si no me voy. Y así lo tomé en ese tiempo, y me sirvió para crecer, creo que un poquito más de sabiduría, un poquito, y sobre todo en humildad, porque también vi lo buena que puede ser la gente cuando uno está pasando momentos de dificultad. Tuve muchas señales también de gente que se acercó en esos días. Don Fernando, aunque no lo crea, esta conversación sobre su pasado político va a terminar en el tema del simposio, porque ya le voy a decir por dónde lo voy a llevar. Bueno, podemos ir por los caminos que vos querás. ¿Cómo termina ese diputado cuestionado desde el punto de vista político? Hoy, 10 años después, hay ya 4 mensajes en el programa recordándole su polémica. ¿Cómo termina ese diputado siendo embajador en el Vaticano? ¿Qué pasó? Sí, bueno, es otra cosa que aprendí. Aprendí a que uno tiene que, siempre que hay una situación complicada para una persona, hay que aprender a analizar ambas partes y no se eligieron en el proceso de juzgar, ¿verdad? Entiendo que es una de las cosas en que aquí también hemos caído muchísimo. Poco se estudia, se analiza, se ve las situaciones, rapidito caemos en juzgamientos que evolucionan de manera meteórica en linchamientos. Hay que pensar un poquito más. Mucha gente puede equivocarse, pero caramba, vale la pena también analizar al ser humano cuando uno se enfrenta. Yo no digo la situación mía, digo en cualquier situación en que nos encontramos. Y creo que las redes sociales en ese caso se han vuelto en eso muy complicadas. ¿Usted lo acribillaron? Sí. Es interesante, me acribillaron en las redes sociales y me aplaudieron también cuando estaba en el Vaticano. O sea, he visto las dos caras de la moneda, y yo creo que hay que tener la madurez ni para echarse a morir cuando te acribillan, ni para levantarse en demasía cuando te premian, ¿verdad? Hay que saber entender que tal vez son momentos, ¿verdad? Pero la partida al Vaticano como embajador, don Fernando, ¿fue de alguna forma una vía de enfriar el tema, de alejarse un poco del conflicto? No, porque yo no decidí irme. ¿Cómo pasó? Yo no fue que yo me fui a tocarle la puerta a la presidenta Chinchilla para decirle yo me quiero ir de aquí porque ya no aguanto, ni nada por el estilo. Yo colaboré en la campaña electoral, como colaboran muchas personas, y le dije a ella, si usted cree que en algo yo le puedo ayudar, estoy a la orden. Eso fue todo lo que hice, ¿verdad? No le pedí nada tampoco. Y fue una decisión de ella, a la cual le agradeceré muchísimo siempre, el decirme, creo que usted es la persona adecuada para que asuma. Fueron 3 embajadas, no fue solo una. Fue la embajada ante la Santa Sede, la representación de Costa Rica ante los organismos de Naciones Unidas en Roma, la FAO, el FIDA y el PMA, y la Soberana Orden de Malta. Recuerdo como que me dijo, bueno, está joven, va a aprender un montón, creo que no existe o que difícilmente tendremos a otra persona que tenga a la cual la Iglesia Católica le tenga tanta confianza como usted. Eso le va a hacer bien a la relación nuestra con la Iglesia, y me gustaría que usted me acepte ese reto, lo cual no fue sencillo porque yo acababa de tener 2 hijos, ¿verdad? Y normalmente los embajadores van ya en otra etapa de sus carreras o de sus vidas, cuando ya los hijos están grandes. Yo tenía 2 hijos pequeños, mi hija acaba de nacer, recuerdo que cuando me ofrecieron la posibilidad, mi hija estaba recién salida del hospital, ¿verdad? Y el mayor tenía 2 años y medio. ¿Por qué tenía tanta credibilidad ante la Iglesia Católica, don Fernando? Digo, ¿qué ha hecho usted en su vida que lo acercara a la Iglesia Católica? Será porque he sido un católico coherente.
Yo siempre he dicho que la fe no se puede poner en paréntesis cuando uno practica la política o cualquier cosa que practique en la vida. No, seguramente que sí, pero yo conozco un montón de católicos coherentes, vecinos míos, Entre Ríos, por ejemplo, pero ninguno termina siendo embajador en el Vaticano. Es decir, ¿había algún acercamiento oficial? ¿Usted sirvió de intermediario en algún momento? ¿Por qué doña Laura sabía que la Iglesia Católica lo iba a tomar bien? Mire, cuando fui diputado, me tocó ver algunos temas que para mí eran importantes, ¿verdad? Recuerdo, por ejemplo, cuando se abrió el presupuesto para los colegios subvencionados, me acuerdo todavía de eso, que había una polémica si valía la pena quitarlos o no. Después vimos que eran los que serían mejor evaluados del país. Y bueno, todos son católicos, ¿verdad? Algunos que no son católicos. Gracias. Y no parecía justo que sucediera. Ahí, pues yo hablé de lo que yo creía, ¿verdad? Y estábamos, pues la posición de la iglesia y la posición que yo tenía eran coincidentes. Y así otros temas más. Lo que pasa es que, no sé, ¿será que tampoco hay tantos? Vos puedes conocer a muchos católicos coherentes que practican su fe sin problemas, pero también están en política. Sí, eso no es tan fácil, porque cuando uno entra a la política, lamentablemente puede caer en la tentación de decir, bueno, aquí las reglas se pueden quebrar un poco, o no conviene políticamente tal cosa, o no conviene políticamente tal otra. No lo sé. Lo cierto del caso es que ellos veían una persona coherente, que se equivoca, por Dios, que ha cometido sus errores y también ha tenido sus aciertos, y ella consideró que iba a ser bien recibido. Pero más allá de eso, pensó que le podía ayudar al gobierno, ¿verdad? Porque acordémonos que el embajador de Costa Rica ante la Santa Sede no es el embajador de la iglesia, es el embajador del gobierno. Así es. ¿Verdad? Y mi representación fue esa. Y ahí tuvimos 4 años maravillosos, 4 años muy difíciles también, porque debo decir que cuando llegamos la embajada estaba golpeada, o sea, no era una de las embajadas más importantes, quizás por falta de presupuesto, quizás por falta de interés anterior, no lo sé, pero fueron 4 años muy interesantes donde se trabajó muchísimo y hubo hitos que difícilmente se repetirán, pienso yo, pronto. Le doy varios ejemplos. Uno, se da la renuncia del Papa Benedicto XVI. Eso sucede en promedio cada 500 años en la historia de la Iglesia Católica. Además de eso, se escoge un Papa latinoamericano. Eso no había pasado nunca. Además de eso, se eleva a Juan Pablo II a los altares, el único Papa que ha venido a Costa Rica, y se hace gracias a un milagro por intercesión suya, una costarricense, ¿verdad? Además de eso, por una gestión que se hizo desde la embajada en la Santa Sede, y el Papa Francisco acepta entronizar a la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica, oficialmente, ¿verdad? En la parroquia del Papa, en la iglesia de Santana. Algunos me decían, bueno, es que eso es una cuestión espiritual. No es espiritual. Es espiritual y no lo es que todo en el Vaticano es espiritual, hay que entenderlo así. Pero el Vaticano no dedica calles, ni dedica plazas, ¿verdad? Hace este tipo de gestos. Y ese gesto fue un gesto absoluto de cercanía. Porque luego me enteré que los otros 179 embajadores también pidieron algo parecido y no se pudo. Si los costarricenses, cualquiera quiere ir al Vaticano, a la iglesia de Santana, que tienen entrada gratuita y que es la parroquia del Papa, va a encontrarse entronizada a la Virgen de los Ángeles con un letrero que dice que es la patrona de Costa Rica. En ese tiempo se firma el primer convenio de cooperación, Randall, en más de 160 años de relaciones diplomáticas entre Costa Rica y el Vaticano. Con el hospital, un hospital de la Santa Sede, el Hospital Casa Alivio del Sufrimiento en San Giovanni Rotondo. Tal vez no se le ha dado todo el aprovechamiento que se le pudo haber dado, lo sé, pero ahí está firmado el convenio. En ese tiempo, otra cosa le voy a contar. Sí. Los costarricenses van mucho al Vaticano, en viajes de vida. Nos enteramos que hay mucha gente que la primera vez que se monta en un avión va al Vaticano, ¿verdad? Pero les costaba mucho entrar y muchas agencias de viajes les cobraban las entradas para entrar a la audiencia pública con los papas, lo cual es gratis. Sí. La embajada empezó a gestionar esos tiquetes gratuitamente para todo el mundo y pasamos de 4 o 5 a 100, 200, 300 y hasta 2000 el día que entronizamos a la Virgen de los Ángeles. Es más, el Papa saludaba a los costarricenses. Me acuerdo como hoy en un mensaje Urbi et Orbi el 25 de diciembre del 2010, cuando Benedicto XVI pide
en ese mensaje que es escuchado por todo el mundo por una solución negociada el conflicto entre Costa Rica y Nicaragua. Y yo había hablado con el Santo Padre 4 o 5 días antes sobre este tema. Jamás me imaginé que él iba a tomarlo de esa manera y que además lo iba a hacer público. Y con toda la humildad del caso le voy a decir, antes de ese mensaje a mí nadie me preguntaba por el conflicto con Nicaragua y la Cancillería nos había dado instrucciones explícitas. Vaya a cada una de las embajadas, en el Vaticano están prácticamente todas, y comenta lo que está sucediendo para tener apoyo internacional, porque en Costa Rica, como usted lo sabe y lo saben los oyentes, la primera y única línea de defensa que tenemos es la diplomacia. Aquí no tenemos ejército. Después de que el Papa me hace esta mención, todo el mundo quería saber qué es lo que había pasado entre Costa Rica y Nicaragua. Cambió completamente la forma en que era visto el conflicto. Y así le puedo seguir dando ejemplos de 4 años muy, muy productivos, donde el nivel de cercanía que se tuvo entre la Embajada de Costa Rica y por lo tanto el país y la Santa Sede, y específicamente en este caso los papas, ambos, fue muy, muy, muy fuerte. De hecho, por eso le quiero preguntar, usted no tenía experiencia en relaciones diplomáticas, don Fernando. O sea, usted nunca había sido embajador. No, yo nunca había sido embajador. Yo lo que tenía, bueno, tengo que decir una cosa, ahí sí fue muy útil la experiencia en la Universidad de Oxford. El Colegio San Anthony's, donde yo estudié, es famoso precisamente por la formación en varios áreas del saber. Una, la diplomacia. Éramos 200 estudiantes de posgrado en ese colegio y más de casi 52 nacionalidades representadas. O sea, los almuerzos parecían un almuerzo de Naciones Unidas. Y ahí las clases eran de ambos temas, ciencia política y relaciones internacionales. Pero eso es en la parte teórica. En la parte política me tocó ser secretario y después presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa, donde hay un contacto constante con el cuerpo diplomático, ¿verdad? Pero desde la parte legislativa. Sí. Efectivamente, mi primera experiencia diplomática fue esta. ¿Y cómo logra usted ser cercano al inicio, al Papa Benedicto XVI? ¿Cómo lo logra? Digo, porque usted me puede decir, por ser un católico consistente. Sí, seguramente, pero muchos católicos consistentes no son cercanos al Papa. ¿Cómo logra usted en 2010, cuando llega al Vaticano, ser cercano a la estructura vaticana y particularmente al Papa Benedicto XVI? Bueno, yo le puedo dar muchas explicaciones políticas y diplomáticas, y seguramente las hay. Hay otra que tiene que ver con un asunto meramente providencial, y eso es lo que creo yo. O sea, ahí hubo mano blanca, no me cabe ninguna duda. Pero también pasó algo muy interesante en nuestro primer encuentro. El primer encuentro con el Papa Benedicto. Credenciales. Así es, el primer encuentro con el Papa Benedicto. A mí me dicen, mire, el Papa, lo más que después de que se intercambian los discursos, todavía recuerdo que el mío se titula, porque está todavía, vengo de un país pequeño en territorio, pero grande en espíritu, ¿verdad? Y después el Papa me ofreció el suyo y con un montón de datos y de circunstancias que claramente me daban a entender que el Papa estaba absolutamente enterado de todo lo que estaba pasando en nuestro país, lo cual le agradecí un montón. Me dijeron, son 10 minutos a lo sumo. Y el Papa tiene un botoncito, ¿verdad? Cuando él disimuladamente lo toque, quiere decir que su sesión se acabó. Así que alguien entra y los interrumpe. Exacto. Así que usted ponga cuidado ese detalle yo no al sabía. botoncito. Gracias, don Fernando. Sí. No, es más, te voy a contar otro. Cuando uno entra, más son varios, cuando uno entra pasa por varias salas muy hermosas, hasta que le dicen, de aquí en adelante su delegación se queda atrás y usted pasa solo. Yo iba con mi familia y con la gente de la embajada. Y me dijeron, el Papa lo puede recibir, sea sentado en su escritorio, sea de pie junto a su escritorio, o sea de pie a la par de la puerta. Cuando él hace eso, quiere decir, ya es un gesto de cercanía. Cuando yo lo vi sentado, o de pie, frente a la puerta, ya me entusiasmé, me alegré y me impresioné. Él me jala, me pide que entremos, intercambiamos los mensajes, se dan las fotos, los videos del caso, todo muy bien organizado, y de repente me quedo yo con él, un traductor. En ese tiempo mi dominio del italiano no era bueno, no me sentía cómodo. Después lo fuimos perfeccionando, pero ahí no, y el Papa prefería hablar en italiano y no en español. Entonces teníamos un traductor y hablamos de estos temas. Y a mí me habían advertido 10 minutos para la parte oficial. No se expanda más porque después no va a poder abarcar todo. Y fíjese en la mano del Papa. Entonces yo pasé, don Randall y queridos escuchas, toda la sesión viéndole la mano derecha al Papa, a ver en qué momento estripaba el famoso botón, ¿no? Sí. Pero yo terminé todo lo que tenía que decirle
y no estripó el botón. Entonces yo le dije, Santo Padre, mire, yo ya terminé lo que quería hablar con usted, creo que usted ya me dijo lo que quería que yo transmitiera al gobierno, pero ahora quisiera hablarle de mí, si usted me lo permite, de mi familia. Y me dijo, por supuesto. Ahí le pidió al traductor que saliera y tuvimos una conversación, duramos casi media hora hablando. ¿Media hora? Sí. ¿En qué hablaron? Nuestro encuentro duró en total, no se me va a olvidar, duró 23 minutos. Oye, todo. ¿Pero en qué hablaron? ¿Sacaron el traductor? No, porque es que él sí entendía perfectamente el español. Okay, lo que pasa es que para cuestiones oficiales prefería el italiano. Quería, para no perder ningún detalle, y bueno, yo tal vez no me sentía tan cómodo en una parte oficial en italiano, pero ya una cosa más informal, pues sí, y nos entendimos de mil amores, no hubo ningún problema. Y yo le dije 3 cosas. Lo primero le dije, mire, Santo Padre, tengo un encargo de mi parroquia en Heredia. Bueno, no le traje todas las cartas porque hubiera llegado al Vaticano con un saco, ¿verdad? Porque es impresionante. Habría pagado sobre exacto. Le dije, pero en resumidas cuentas, la gente en Costa Rica, la gente de mi parroquia le manda este mensaje, que lo quieren y lo están esperando. Y para mi sorpresa, Randall y queridos oyentes, al Santo Padre se le llenaron los ojitos de agua. Y yo decía, este conocido Cardenal Ratzinger, alemán, de la Congregación de la Doctrina de la Fe. El hombre duro, el hombre experto, el gran filósofo, el gran teólogo, emocionado por un mensaje que seguramente recibe todos los días. Uh-huh. Bueno, eso me empezó a cambiar el concepto. Después vino el segundo momento, cuando le dije precisamente esto, le dije, mire, yo quiero ser, y toda mi vida he querido ser, un político, un diplomático, un académico, que fue lo que hice antes y lo que estoy haciendo ahora, coherente. Pero no es fácil, no es nada fácil. Y yo quiero escuchar su consejo. Y ahí vino toda una catequesis, una explicación muy hermosa sobre cómo mantenerse firme en la fe, independientemente del trabajo que uno tenga que desarrollar en la vida. Solo eso sería un programa, ¿verdad? Hablar de lo que ahí conversamos. Y después le conté, que eso no hemos entrado en detalle, lo que viví con el nacimiento de mi primer hijo y lo que para nosotros fue una sanación providencial de él. Pero esto fue un milagro. Por intercesión de Padre Pío. Yo conté que... Usted contó el sufrimiento y que se curó, pero no me contó cómo se curó. Nada más me dijo que cada vez que le aplicaban una terapia, el shock, los shocks, en algún momento no funcionaron. No, bueno, te lo voy a contar con muchísimo gusto. Cuando mi esposa queda encinta, ella me va a buscar a la Asamblea Legislativa. Yo iba a hacer uso de la palabra y recuerdo que me estaba llamando. Yo le contesto rápidamente y le digo, Mila, no te puedo contestar ahora, y cuelgo, porque además en aquel tiempo eran famosas las fotos en los periódicos de los diputados hablando por celular. Sí, claro. Entonces yo dije, ya no quiero salir en una foto hablando por celular, así que no. Pero ella seguía llamándome. A los 20 minutos me dicen, su esposa está esperándola afuera. Y yo salgo, porque ya debe ser muy grave, ¿no? Claro. Y lo que me encontré fue no me dijo nada, me entregó un sobre. Mira, casi que me amonestó con un árbitro de fútbol, así me lo puso, yo lo abrí y lo que era el examen de sangre que decía que estaba embarazada. Esto pasa 7 años después de que ella y yo nos casamos. Un hijo muy, muy llorado, muy pedido, con mucha ilusión. Claro que a mí se me olvidó lo que iba a decir. Le dije al presidente, mire, presidente, un amigo muy cercano, Francisco Antonio Pacheco, me retiro porque tengo que ver una cuestión familiar, y me fui. Y le dije a Milagro, vámonos a bendecir el vientre suyo en la primera iglesia que encontremos. Y de camino a Heredia, la primera que encontramos fue la iglesia en la Aurora Heredia. Ahí el cura párroco tiene, el padre Gabriel Corrales, en aquel tiempo tiene pues me dice, vamos a bendecir el vientre de su esposa, y de paso lo encomendamos al santo patrón de esta comunidad, que era Padre Pío de Pietrelcina. Uh-huh. Yo no sabía ni quién era Padre Pío de Pietrelcina, ni tampoco, pero yo le dije, bueno, mejor una bendición que 2, y se dio ese momento. Hasta ahí mi relación. 8 meses después se da lo que contaba, ¿no? Este momento donde vamos a un ultrasonido. El ultrasonido era para ver si era parto natural o parto por cesárea, y ella tiene un parto, de emergencia. Nosotros no fuimos a este ultrasonido pensando que estaba enfermo el niño, fuimos a ver esto. Llegamos al hospital. Claro. Salimos, pasa lo que pasa, vamos al hospital, nace el niño de emergencia, están cuidados intensivos después de los shocks eléctricos, varios días dando vueltas en el hospital,
Y un amigo en común le dice a este sacerdote que tenía yo 8 meses de no ver y que nunca más se había vuelto a ver, mire, ¿se acuerda aquella pareja que vino? Sí, pasó esto, esto y esto. Él dice, tengo que irlos a ver. Era 23 de septiembre. 23 de septiembre, que para mí no significaba nada. Después entendí y supe que era la fecha de Padre Pío. Recuerdo como hoy, y bueno, yo sé que aquí le estoy hablando a todo el país, pero me siento muy cómodo conversando esto en estos micrófonos. Recuerdo como hoy, después de una semana prácticamente de no dormir y de estar pasando del cuarto de mi esposa a cuidados intensivos de neonatos con mi hijo, llegar al fin de mis fuerzas, Randall, la verdad, al fin de mis fuerzas. Recuerdo haber buscado algún espacio a solas en el hospital y haber hecho la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Si usted me pregunta dónde fue, no me recuerdo, sé que lo hice. Ponerme de rodillas y decirle al Señor, ahí te entrego a mi esposa y te entrego a mi hijo, ya yo no puedo más. Yo pensaba que estando cerca de uno y cerca del otro, de alguna manera podía ayudar a un proceso de sanación que no dependía de mí. Pero eso digo que toda esta etapa para mí fue totalmente transformadora en todo sentido. Bueno, así pasa. Al sacerdote le dicen esto ese mismo 23 de septiembre y tenía la iglesia llena, porque tenía fiesta parroquial, hasta con el arzobispo. Él me cuenta después, mire, yo sentía que tenía que ir, así que terminando la fiesta parroquial y todo, me dispongo a irme para el hospital. Cuando va de camino, se monta el carro y el carro no le enciende. 3 veces, contado por él, se devuelve a su casa. Hay una reliquia de Padre Pío que le habían traído de San Giovanni Rotondo, una gasa ensangrentada. La toma, se monta en su carro y el carro funciona. Se van al hospital, llega a la medianoche. En la medianoche claramente, difícilmente te dejan entrar a ningún hospital. A este padre no solamente lo dejan entrar, sino que lo guían a neonatos. Y a mí me llaman a la medianoche para decirme, mire, don Fernando, hay un sacerdote con su hijo. Yo, después de aquel momento de desprendimiento que había hecho en la tarde, que solo me imaginé lo peor, salgo corriendo y me encuentro aquel padre que tenía 8 meses de no ver, encima de la cuna de mi hijo, que estaba todo lleno de cables, rezando por él. Yo me le uno y después le pido que recemos por mi esposa. El padre va a hacer lo mismo por mi esposa y se va. Yo me voy a acostar y a las 4 de la mañana vuelve a sonar el teléfono. Y me dicen, don Fernando, usted puede venir, el doctor quiere hablar con usted, el doctor Carlos Mas. Llego y me lo encuentro por primera vez en 8 días sonriente. Y me dice, mire, tengo que decirle que yo estoy aquí después de la medianoche me llamaron las enfermeras. Estamos monitoreando cada 2 horas los signos cardíacos de su hijo. Y después de la medianoche están absolutamente normales. Cuando yo le cuento a él lo que pasó la noche anterior, él se impacta muchísimo y se conmueve. Yo todo esto lo escribí, no para nadie, lo escribí para mí, porque esos días, como lo hablábamos, fueron muy complicados. Y otro amigo que sabe de psicología me dijo, si usted no saca todo lo que siente, se va a enfermar. Entonces que yo decidí escribirlo. Y al año fuimos, mi esposa a los meses también recuperó, ella había perdido el 70% de la función renal y recuperó el 100% de la función renal. Al año fuimos a San Giovanni Rotondo a pagar la promesa al Padre Pío, darle gracias por tu intercesión, y le llevé ese documento que había escrito al guardián del convento. Y él es el que me dice, mire, don Fernando, yo necesito que usted me dé autorización de publicarlo. Y yo le dije, ¿pero quién me va a creer? No se preocupe, usted déme autorización. Yo le autorizo, él lo publica en una revista que se llama La Voce del Padre Pío, La Voz del Padre Pío, que se publica en español, en francés, en inglés, en alemán, y luego me dice, quiero ir a conocer a su hijo. Viene a Costa Rica, conoce a Fernando, y ahí es donde me pide, por favor, haga un libro. Y yo le digo, bueno, si usted me lo introduce, me lo presenta, yo con mucho gusto lo hago. Y me dijo, no hay problema. Claro, no te puedo decir el proceso interno, porque yo venía a escribir una tesis doctoral de la Universidad de Oxford, que además publicó la Universidad de Salamanca, donde tenía que probar cada punto y cada coma. Claro. Y años después estaba hablando de milagros. Yo decía, van a pensar que estoy chiflado, ¿no? Sí, un académico hablando de milagros. Pero bueno, descubrí
Descubrí que, como dice Albert Einstein, detrás de cada puerta que abre la ciencia, por lo general encuentra a Dios. Así fue. Y terminé este libro y decidí llevárselo al Santo Padre. Aquí volvemos a nuestra conversación en el Vaticano, porque esto es como una novela escrita para adelante y para atrás, ¿no? Y le dije, mire, este es el libro que narra el testimonio de la sanación de mi hijo por intercesión de Padre Pío. Y él me dijo, sí, ya lo conozco. Necesito que me lleve a conocer al niño del milagro. Y vamos juntos. Y cuando sale el Santo Padre y se encuentra con Fernando, él estaba con un par de rosas, 2 años y medio, 3 años, se abrazan. Y de ahí en adelante una relación, no una relación con el embajador, sino con una familia. Y cada vez que nos veíamos me decía el Papa, yo cuando los veo a ustedes no veo a un diplomático nada más, veo una familia, veo a familias de Costa Rica. Inclusive después me dijo, ¿y este libro está solamente en español? Yo, sí, solamente está en español. Pues debería estar también en italiano. El libro se traduce al italiano, se presenta en Roma, lo presenta el prefecto de la Causa de los Santos, se presenta en Pietrelcina, después se traduce al inglés, se presenta en Filipinas, se presenta en México, se presenta en España, se presenta en Estados Unidos. Y a partir de ahí nace una relación sumamente cercana que también por otra razón que no tuvo que ver con esta enfermedad de Fernando, pero sí con otra enfermedad suya, vuelve a repetirse con Papa Francisco. Con el Papa Francisco lo que sucede es que cuando él lo eligen, yo estaba en Costa Rica. Bueno, cuando renuncia el Papa Benedicto, yo estaba en Costa Rica, porque mi hijo Fernando estaba en el hospital. Estaba en el hospital con otro problema, un problema renal, muy serio. Están haciéndole una biopsia. Él sale bien, yo pedí permiso de la Cancillería. Recuerdo que yo lo llamé. Lo llamé porque, había renunciado el Papa. Y usted me dijo que estaba aquí en Costa Rica. Y no me iba a ir, pero bueno, con eso me tuve que ir. Y me tocó estar cuando salió la fumata blanca, porque estaba ahí ese día, venía de una reunión en el Vaticano, estaba cerquísima. Y recuerdo cuando él tiene su primer encuentro con el cuerpo diplomático, esto fue el primer encuentro, su presentación formal al cuerpo diplomático, que habla de los temas que va a tratar: construcción de la paz, lucha contra la pobreza material y espiritual y medio ambiente, por cierto, que yo dije, valores muy propios del costarricense. Después vino el saludo oficial, y cuando nos alineamos para saludarlo, me di cuenta que de los 180 había uno que iba solo, que era yo. Todos los demás iban con su esposa, su esposo, su compañero o compañera. Así que después de dar los beneplácitos de parte del pueblo de Costa Rica, lo primero que se me ocurrió fue disculparme. Ay, Santo Padre, me disculpo con usted, yo vengo solo porque mi hijo está enfermo y está en Costa Rica con mi esposa y con mi hija. Y el Papa en ese momento se me acerca y me dice, ¿y es pequeñito? Y yo le digo, sí, solo tiene 5 años. ¿Quiere verlo? Y me dijo, sí, por supuesto. Yo saco la foto que ando de mi familia siempre, se la enseño, y él me dice, ya ahí no éramos más el embajador y el jefe de Estado Vaticano, era un guía espiritual, párroco del mundo, con un papá que estaba triste. Le enseño la foto y él pone su otra mano encima y me dice, vamos a rezar por la salud de tu hijo. Eso en el aula regia, hay que imaginarse la aula regia, con todo el cuerpo diplomático y con toda la prensa internacional. Claro. Después de ese momento tan fuerte, yo muy conmovido le doy las gracias, me voy a retirar, él me jala el brazo y me dice, Fernando, no embajador, Fernando, no hemos terminado. Ahora voy a rezar por vos porque estás triste y preocupado. Me pone las manos en la cabeza y reza por mí. Puedes imaginar lo que sentí en aquel momento. Yo no caí al suelo solamente porque el flash de las cámaras me hizo entender dónde estaba. No, pues estaba muy impresionado. Y terminando eso, me vuelvo a despedir de él, me vuelve a jalar el brazo y me dice, no hemos terminado todavía, ahora vos orá por mí. Ese fue mi primer encuentro con el Papa Francisco. A los 3 meses mi hijo recuperado regresa a Roma, en una audiencia se lo presento, se abrazan, el Papa le pregunta por su salud, el niño le lleva fotos de Costa Rica, le lleva dibujos de Costa Rica, y como pasó en el primer caso, nace una cercanía que va más allá de lo diplomático, que termina con aquella famosa entrega de la camiseta de la selección de Costa Rica, después de que le ganamos a Grecia en el Mundial de Brasil. Entonces, por supuesto que nació algo más cercano. Y ve que interesante, a partir de momentos muy duros, muy tristes, se generan estas grandes bendiciones.
que ha sido como una constante en mi vida, por cierto. Son las 2:50. Tengo 2 pausas comerciales pendientes, porque terminamos en el Vaticano hablando sobre su encuentro con el Papa Francisco. El programa termina a las 3:25, nos queda un ratito todavía, porque entonces ese Papa del que usted es muy cercano escribe una encíclica muy interesante. Así es. De la que vamos a hablar al volver de la pausa, don Fernando, sí, porque es la que nos va a hacer caer en el simposio. Sí. Justamente le dije que íbamos a terminar el simposio. 2:50, vamos a la pausa, regresamos con matices. Regresamos con don Fernando Sánchez, rector de la Universidad Católica, ex embajador de Costa Rica en el Vaticano. Hablamos de su vida. ¿Y por qué hablamos de la vida de don Fernando Sánchez? Primero, porque yo no había tenido la oportunidad de entrevistarlo, al político Fernando Sánchez. Pero además porque un día esto me lo topé aquí afuera. A don Fernando, aquí afuera de la radio, creo que venía parapelando el ojo. Así es, sí. ¿Verdad? Y entonces don Fernando, con una gran alegría, me cuenta algo que va a pasar en Costa Rica. Pero yo dije, ¿pero qué le pasa a este tipo? ¿Por qué está tan emocionado? Bueno, yo necesitaba desentrañar por qué esa emoción. Y justamente terminamos la parte previa en el bloque anterior, cuando don Fernando nos cuenta la razón por la cual él se vuelve cercano, y su familia, tanto al Papa Benedicto XVI como posteriormente al Papa Francisco. Y el Papa Francisco tiene varias particularidades. Por supuesto, una de ellas es que es latinoamericano, otra de ellas es que es un papa jesuita, y otra particularidad es Laudato Si, que es la encíclica papal, por supuesto que escribe el Papa Francisco, dedicada al medio ambiente, ¿verdad? Que es algo, yo creo que, digamos, que si uno hubiera apostado desde hace años, si la iglesia se iba a meter en este tema o no, hubiera dicho que no. Y Francisco lo hace, y lo hace directamente, y lo plantea, don Fernando. El Papa ha sido muy insistente en decir que quiere las periferias, ¿no? Periferias geográficas, y lo ha demostrado, ha ido, periferias existenciales, pero hay otra periferia que también ha tocado, que son las periferias temáticas. El tema del medio ambiente ha estado presente desde los años 70 con Pablo VI en el Vaticano, de forma tangencial. Crece con Juan Pablo II, crece con Benedicto XVI y cristaliza con el Papa Francisco en una encíclica dedicada al desarrollo humano y desarrollo ambiental, porque hay que entender que esta es una encíclica que se enmarca dentro de la doctrina social de la Iglesia y que toca ambos temas, que están íntimamente relacionados, no se entienden uno sin el otro. Pero ¿cuáles son las diferencias? Lo primero que yo creo es el timing, ¿verdad? El Papa en esto es un maestro, o sea, se publica, y el Vaticano se publica previo a la reunión de Francia, de París, sí, ¿no? Y entre los mensajes tantos que manda con fuerza el Papa es que estas reuniones internacionales deberían ser más productivas, ¿verdad? Además de eso, pone el tema ambiental en el centro, y lo hace con una cosa, don Randall, que ha sido característico en él, que es esa habilidad para democratizar el lenguaje vaticano. En otras palabras, el Papa toma el lenguaje vaticano y lo hace accesible para todos. Uno puede estar a favor o en contra de lo que el Papa diga, lo que no puede decir que no lo entiende. Es un maestro en hacer frases fuerza, casi parecieran tweets muchas veces, sí, ¿no? Y plantea esta encíclica que ya ha cumplido 2 años de publicación, que con excepciones muy calificadas, ¿verdad? Quizá los petroleros no le aplaudimos cuando la publicó. Bueno, se cumplen 2 años de la publicación de esta encíclica, y yo creo que llegó el momento de evaluar cuánto hemos avanzado. Es por esto que sucede también de manera providencial. Creo que ya se han dado cuenta que yo no creo en las coincidencias, creo. ¿Usted cree en la providencia? En la providencia, muy claro. Que me gusta llamarlos diosidencias, pero eso es una cosa mía. El Papa cita, a mí me eligen, me nombran rector de la Universidad Católica en septiembre del 2015, o sea, hace 2 años. Para noviembre de ese año hay una reunión ya organizada por la Congregación Pontificia para la Educación Católica para reflexionar sobre el rol de las universidades católicas en el mundo. Y al final el Papa nos da una reunión donde nos da instrucciones, algo nunca sin precedentes. Éramos más de 3.000 rectores y directores de instituciones educativas católicas reunidos hablando de educación católica. Y ahí nos habla lo que él espera de nosotros, que es otro tema. Saliendo de ahí, me llama un amigo y me dice, ¿te enteraste que la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger no tiene sede para el 2017, para su simposio anual? Él pensaba que estaba en Costa Rica, no, yo estaba en Roma. Y le digo, no sabía.
Para quien no lo conoce, la Fundación Ratzinger es la fundación que crea el Papa Emérito para estudiar a profundidad temas desde una visión académica que le interesan al Vaticano. Hace un simposio de altísimo nivel todos los años, y el énfasis ha sido quizás demasiado eurocéntrico. Se ha hecho en Italia 2 veces, en España, se ha hecho en Polonia, se ha hecho en Río de Janeiro, pero es el país con más bautizados del mundo, y se ha hecho en Medellín, Colombia, con el tema de la reconciliación y paz. Nunca se había hecho ni en África, ni en Asia, ni en nuestra parte del mundo, llámese Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Otra cosa que hace la Fundación Ratzinger es entregar los premios Ratzinger a los teólogos más renombrados. No hay premio Nobel de Teología, entonces el Papa entrega su premio Ratzinger a los teólogos más importantes, independientemente de su credo. Bueno, nos fuimos a buscar, me comentan esto, y yo digo, bueno, estoy aquí, voy a ver cómo es el procedimiento. Sería lindo llevar esto a Costa Rica. Me voy a la Fundación Ratzinger y cuando llego me preguntan de inmediato, bueno, ¿y cuál tema propondría usted? Y ahí mismo pensamos, bueno, ¿qué mejor país que Costa Rica para evaluar cuánto se ha avanzado, cuánto impacto real ha tenido una encíclica sobre medio ambiente a los 2 años de publicación? No creo que haya otro país en el mundo con más fuerza moral para hablar de este tema. Pues se levantaron muchas cejas, don Randall, quiero decirle, porque eso era para que entendamos cómo ir a hablarle a la FIFA de que nos diera el Mundial de Fútbol. Era, pues en este caso, un Mundial de Teología. Ellos dijeron, bueno, vamos a considerarlo, mándenos todo. Se les mandó toda la información y se les dijo, eso sí, queremos hacerlo distinto. Para comenzar, queremos que vengan aquí. El Papa está diciendo que quiere las periferias. Segundo, todos los eventos han sido con un énfasis excesivamente teológico y quizás teórico, para expertos. El tema del cuidado de la casa común, del medio ambiente, es un tema urgente, es un tema real, para los que no, y además es un tema global. Entonces le compete a todos. Hagámoslo de forma tal que cualquier persona que tenga un interés legítimo en el medio ambiente pueda ir. Tercero, invitemos sí a teólogos, pero invitemos también a académicos, sociólogos, politólogos, economistas, ambientalistas, para tener distintas visiones, así como la misma encíclica lo dice, ¿no? Es un documento dirigido a todas las personas de buena voluntad. Y cuarto, démosle seguimiento con una herramienta que ahorita podemos conversar acerca de ella que queremos proponer. No voy a hacer el cuento muy largo, pero al final, 6 o 7 meses después, nos contestaron que Costa Rica en general y la Universidad Católica en particular había sido escogida como sede de este simposio por unanimidad. Pues ese es, para que entendamos, el evento académico vaticano más importante que se ha organizado. Yo no diría inclusive que en Costa Rica, yo creo que en Centroamérica, ¿verdad? Es un evento de nivel mundial, global. Empezamos a buscar participantes y nos hemos llevado lindísimas sorpresas. Por ejemplo, invitamos a 3 cardenales para que uno nos confirmara, y confirmaron los 3. Uno de ellos, el cardenal Ouellet, que es el prefecto de la Congregación de los Obispos, es el superior de los obispos del mundo y además presidente para el continente americano. Va a venir el cardenal Bersaldi. El jefe de los cardenales. El jefe de los obispos del mundo. Él es el que le lleva las ternas al Santo Padre cuando van a elegir obispos, para que entendamos el peso que tiene. Y además es el encargado del continente americano. Es que no lo vi en la lista. ¿Es el cardenal? ¿Me lo repite? Marc Ouellet. Él viene, ahora vamos a ver cuándo es que él interviene. También tenemos al cardenal Bersaldi. Este es el prefecto de la Congregación para la Educación Católica, que en palabras normales y en civil sería el ministro de Educación del Vaticano. Así es. Y además tenemos al cardenal, este es italiano, el anterior era canadiense, o es canadiense, y tenemos a un cardenal brasileño muy importante, el cardenal Claudio Jumes. ¿Quién es este cardenal Jumes? Ustedes recuerdan, y usted también recordará, Grandal, cuando el Papa dice, ¿por qué se nombra a sí mismo Francisco? Él dice que cuando empezaron a votar por él y sale el nombre Bergoglio en continuación, un cardenal cercano se le acerca al oído y le dice, acuérdese de los pobres. Bueno, quien le dice eso es el cardenal Jumes, que es uno de sus cardenales más cercanos para temas sociales, y preside una comisión en Brasil que ve por la Amazonia. Esa también va a venir. Tenemos profesores de la Universidad de Salamanca, de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Loyola, de la Universidad de Durham, al director adjunto de la FAO, al representante de la FAO, de la Santa Sede ante la FAO,
al presidente de la Federación Internacional de Universidades Católicas. Esta federación agrupa más de 200 universidades católicas en todo el mundo. Al rector magnífico de la Universidad Pontificia de Río de Janeiro también. Realmente es una, digamos, con la metáfora futbolística, una alineación de lujo lo que estamos teniendo para este evento. ¿Y qué es lo que queremos? Ahora, también el director del Social Progress Imperative, que son los que hacen el índice del desarrollo social, sí. Michael Green, este es un inglés, que viene a vincular la parte humana con la parte ambiental. Algunos son católicos, otros no sé ni qué son, ¿verdad? Pero en realidad el evento es un evento académico y lo que interesa es discutir sobre este tema. El miércoles 29 de noviembre tenemos el inicio de las actividades. De manera muy delicada, el Vaticano ha dicho, como no es un evento espiritual, la Eucaristía inaugural va a estar fuera del evento. Va a ser el miércoles a las 6:30 de la tarde en la Iglesia de la Inmaculada en Heredia, que es la que queda más cerca del Hotel Windham, que es donde va a ser el evento. La preside el cardenal Marc Ouellet, y ahí va a dar en su homilía, pues va a dar su ponencia. Que por cierto, corríjame si me equivoco, pero es que el apellido me suena. Yo soy muy, me interesa enormemente a mí los procesos de elección de Papa. Sí. Fue uno de los preferetti. Sí, claro que Estaba en mi lista de 10, lo voy a decir. Y fue votado. Y fue votado. Bueno, es que me acordaba del apellido. Eso dicen tus colegas de la prensa. Yo no. Sí, usted no lo puede decir. Pero de las filtraciones que surgen del cónclave, claro. Fue uno de los votados. Pero además me recuerdo, porque cuando usted me dice es canadiense, me aclara la memoria. Claro, yo hice la lista de los 10 preferetti. Claro que sí. Estaba el cardenal canadiense. Cardenal Marc Ouellet, que tiene... Que es papable. Bueno, no sé si ya pasó los 80 años. Pero bueno, sí. Bueno, a esta figura, sí, al prefecto de la Congregación de los Obispos, le llaman, digamos, en corrillos vaticanos, para usar el Papa Rojo, ¿no? Porque tiene mucho poder, tiene mucha importancia. No, sigue siendo cardenal. No, sigue siendo cardenal, por supuesto. Él va a venir, él va a dar esta misa, o va a presidir esta misa oficial, y va a hablarnos, su ponencia va a ser su homilía. Al día siguiente comenzamos con los trabajos en el Hotel Windham a las 9 de la mañana y hasta las 7 de la noche, más o menos, jueves y viernes, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Comenzamos con el acto protocolario. Va a estar el presidente de la República porque fue declarado el evento de interés público. Y además, el Papa ya nos confirmó, porque todo este programa se lo presentamos a grandes rasgos al Papa Francisco el año pasado, el señor arzobispo de San José, y hoy presidente de la conferencia, el monseñor José Rafael Quiroz, y un servidor, al Papa Francisco, y él accedió a mandarnos un video. Yo en 4 años allá, Randall, recibí no sé cuántas peticiones de gente que quería, en eventos muy importantes, un video mensaje del Papa, y siempre la respuesta fue la misma, que fue no respuesta, o sea, silencio, que es una forma educada de decir que no. Así es. En este caso recibimos la venia y viene un video para nosotros, para Costa Rica, para el evento en Costa Rica sobre esta encíclica. Además, la va a mencionar en una de sus audiencias públicas. Lo que va a pasar cuando el Papa haga esto es que la prensa internacional va a volver sus ojos hacia Costa Rica y decir qué es lo que está pasando en este país centroamericano, que el Papa inclusive la menciona en una de sus audiencias. Entonces, en la inauguración tendremos este mensaje del Papa, después tenemos 2 días de trabajos, ¿verdad? Y terminamos con la presentación, que también se lo presentamos al Santo Padre, de una locura, un santo atrevimiento, diría yo. Le presentamos la idea al Vaticano de lo siguiente: tomar la encíclica, dividirla en 15 indicadores medibles, que en este caso la encíclica lo permite, porque habla de salud, habla de educación, habla de agua, de aire, de desechos sólidos, habla de los temas realmente que ya están siendo medidos por diferentes instancias internacionales, y proponerle al mundo un índice de desarrollo Laudato Si, desarrollo humano y desarrollo ambiental, y ver si ese aplauso que le dimos al Papa hace 2 años está siendo de alguna u otra manera reflejado en las políticas públicas de los países. Impacto la encíclica papal. Y medir y rankear los países de acuerdo a este índice. Estamos en proceso de crearlo, de formarlo, y queremos ya presentar todos los avances que podamos en este simposio. La idea es tenerlo lo más avanzado posible, presentarlo para que sea discutido, criticado, mejorado, y después crear un observatorio permanente en la Universidad Católica que tenga como responsabilidad prioritaria publicar este índice cada año o cada 2 años, para poder darle
una herramienta medible, dicen los economistas que lo que no se mide no existe, sobre el avance que hemos tenido en este tema. Es uno de los, digamos, de las grandes innovaciones que estamos presentando, bien recibida por el Vaticano, y creo que va a ser de los grandes resultados del evento. Además, lo que se discuta ahí, en Costa Rica, en el encuentro de Costa Rica, como ya está siendo llamado, va a ser sujeto a una publicación y va a ser entregado al Santo Padre en cuanto la tengamos lista. Es un evento de interés común, digo, por el tema de fondo, pero supongo que no puede ir cualquiera. O sea, Sí. para ir hay que ir por invitación. No. Puede ir cualquiera al simposio. Sí. Hay una cuota de ingreso, Sí, eso sí, sí, por eso. Sí, sí. pero no. Vamos a ver, cuando usted dice hay una cuota de ingresos, ¿es que hay que pagar el ingreso o hay una cantidad exacta de gente que puede entrar? Bueno, ambas cosas. Hay que pagar, hay una cuota porque son 15 ponentes internacionales. Porque costó plata, Fernando. Hay que darles de comer a todos, los cafés, los almuerzos, toda la cantidad de materiales que van a recibir, y además cada uno de estos señores, pues oírlos es realmente un privilegio, ¿verdad? Así que hay una cuota de ingresos, vale $300 por persona. Hicimos un sondeo con otros eventos similares y muchas veces cobran $250, $300 por una mañana con una persona y dando un café. Son $300 los 3 días. Sí, los 3 días con la alimentación. Estamos hablando de café, almuerzo y café, el cóctel el primer día y todos los materiales y la gran oportunidad de escuchar a esta gente. Hay precios cuando vienen grupos, desde luego que hay precios. Si se pueden inscribirse en la página web del simposio o en la Universidad Católica, en cualquiera de sus sedes, que tenemos sedes en Moravia, en San Carlos, en Ciudad Neyli y también en Nicoya. La página web es www.symposium2017.com www.symposiumratzinger2017.com. Ahí pueden inscribirse. Pero lo único que se necesita son 2 cosas: tener un interés legítimo en el cuidado de la casa común, en el medio ambiente, en el desarrollo humano, y conocer la encíclica, ¿verdad? Porque sí. No la vamos a ir a explicar ahí, vamos a ir a hablar sobre ella y sobre sus implicaciones. Y sobre su evaluación. Exactamente. Eso es lo que vamos a hacer. Es una oportunidad. En esos 4 años, si el día que presenté credenciales llevaba cartas, o me mandaron cartas, en esos 4 años era impresionante. Cada 15 días llegaba, en el Vaticano nos vacilaban, nos decían, ahí vienen los carteros, ¿verdad? Porque eran cartas, eran bolsas de cartas de costarricenses que querían que el Papa recibiera su misiva, y se las llevábamos. Esa es la oportunidad de participar, aportar desde nuestra visión a un documento que con toda certeza va a ser entregado en las manos del Santo Padre para que él proceda como considere oportuno. Y vean si el Vaticano le está dando importancia a esto, Randall y queridos amigos y amigas, que el próximo 26 de septiembre a las 11 de la mañana, hora de Roma, están convocando una conferencia de prensa para hacer el anuncio oficial a nivel global del evento en Costa Rica. Ese día entregan los premios Ratzinger y ese día anuncian este evento en Costa Rica. Así que realmente el Vaticano está tomándose esto muy, muy en serio. Han dicho, hemos escogido al país correcto y hemos escogido a la universidad correcta, lo cual nos tiene muy contentos en la Universidad Católica, ciertamente. De fijo que será. Sí. Y también por otra particularidad que ha tomado, y yo creo que esto les va a interesar a los amigos de la prensa, es que en el ínterin el Papa decide cambiar al presidente de la Fundación Ratzinger y deja de ser Monseñor Scotti, un académico, y nombra al padre Federico Lombardi, que además de académico era el vocero de la Santa Sede. Así es, nada más y nada menos. Una figura extremadamente mediática que ahora quiere que tenga ese impacto todo lo que se haga desde la Fundación. Entonces, y además este es su primer evento. Él ya dirigió el anterior, que fue en Roma, pero ya estaba todo bastante organizado. Claro, pero Lombardi ha asumido, digamos, sobre todo porque fue quien tuvo que hablar con todos los medios internacionales una vez que el Papa Benedicto XVI presenta la renuncia. Así es. Es Lombardi el que tiene que explicar. Así es una figura muy especial, jesuita también, dicho sea de paso. Y que hoy preside la Fundación Ratzinger y que está convocando esta conferencia de prensa en Roma, donde vamos a estar para hablar de esto que estamos organizando en este país nuestro, que siempre lo he dicho, mucha gente me ha dicho, bueno, pero ¿será que el Papa algún día va a venir? Bueno, es que tenemos que entender que nosotros como país no nos vamos a diferenciar con el resto de América Latina
por temas de pobreza, porque hay pobreza, pero no somos los peores. Así es. Ni por temas de violencia, porque hay violencia, pero tampoco somos los peores. Tenemos que diferenciarnos por temas donde estemos trabajando de la mano con la Santa Sede, y este es uno de ellos. Es una oportunidad fantástica de decirle al Vaticano, en este tema hay grandes coincidencias y podemos trabajar juntos y ser una voz fuerte que dé apoyo a lo que el Papa está diciendo, porque lo que él dice es lo que Costa Rica hace y lo que Costa Rica cree. Hay cosas que mejorar, sin duda, pero Costa Rica es un país insignia, en líder en estos temas. Sí, porque estamos en desventaja comparativa, digo, para ser atrayentes a una visita del Papa. Efectivamente, los problemas sociales en Costa Rica hay fuertes problemas, pero digo, hay otras ciudades en América Latina y otros países que lo tienen muchísimo más fuerte. Y además el simbolismo, no somos el país con más católicos en América Latina, no fuimos especialmente relevantes, por ejemplo, sobre la teología de la liberación en los 80s. Digo, el Papa acaba de ir a Colombia, la cuna de estos temas. No tenemos un proceso de paz social pendiente. Algo tenemos que agarrar para diferenciarnos. Bueno, la ecología es nuestra especialidad. Hay grandes temas, el tema de la ecología, el tema de la construcción de la paz, ¿verdad? Sí. El tema del diálogo, el tema del desarrollo social, el desarrollo humano, de la dignidad humana. O sea, son temas que el Papa ha estado una y otra vez martillando, que Costa Rica ha hecho durante toda su historia. Lo que tenemos que hacer es alinear y que se den cuenta, no sacando una banderita, Randall, en esto Costa Rica puede ser, permítame la palabra quizás un poco normal, un poco matona, hay que ser matones. Nosotros tenemos cosas muy especiales que podemos enseñar y decirle al Vaticano, estamos haciéndolo desde hace años, hagámoslo juntos y tenemos credibilidad, nos creen. ¿Por qué? Porque no es una cuestión que estamos acomodando ahora para quedar bien, lo hemos hecho siempre. Recuerdo que el presidente decía en la ONU hace poco, cuando leo Laudato Si, siento que está hablando de Costa Rica. Bueno, en mucho tiene razón. Así que en esos temas los podemos alinear, porque si lo vemos con una visión fría de geopolítica, haber escogido a Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud en el 2019 y a Costa Rica para el evento de la Fundación Ratzinger en el 2017, no tiene sentido. Ningún sentido, ¿verdad? Debieron haber hecho una escogencia un poco más... Sí, más geopolítica. Exacto. Sin embargo, no fue así. La escogencia viene por otras razones. Tiene que ver con un interés legítimo en lo que está pasando en nuestro país. Gracias a Dios, en un reconocimiento a nuestra universidad. Son 25 años de la Universidad Católica de Costa Rica, por cierto, que cumplimos el próximo año. Y que se cree que podemos aportar de manera distinta. Porque eso fuera la cuarta cosa que nos dijeron. Hagan algo diferente. Háganlo de manera latinoamericana. Y tengamos un impacto distinto. Bueno, eso estamos planteando. Yo lo que no quisiera es que teniendo una alineación de lujo, sí, teniendo un escenario fantástico, nadie al partido, no tengamos una asistencia importante de gente. Viene gente de todo el mundo a asistir, pero sobre todo quisiéramos tener a muchos costarricenses involucrados. Realmente creemos que es una oportunidad fantástica y que tenemos mucho que aportar. Don Fernando, una pregunta al margen, tengo que ir a la última pausa. Evidentemente el Papa Francisco no ha visitado Costa Rica y evidentemente el Papa Benedicto XVI no visitó Costa Rica, pero usted sabe si el cardenal Bergoglio conoce Costa Rica y el cardenal Ratzinger alguna vez vinieron a Costa Rica. Digo, como sacerdotes, como cardenal, como obispos o como cardenales, ¿alguno de los dos conoce nuestro país? Bueno, es una cosa que no les pregunté, porque siempre me enfoqué en decirles que vinieran, no en preguntarles si ya habían venido. Sí, sí. Y no quería que me dijeran, no, ya estuvimos por ahí. No, porque el cardenal Bergoglio, digamos, geográficamente estaba muy cerca. Estaba muy cerca. Sí, sí, sí. Pero bueno, será una pregunta pendiente. Cuando lo vea le pregunta. No, ahora le preguntaremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Sí. Y le traigo la respuesta, si le parece, Randall, después. Por favor, son ustedes y pídale una entrevista para Matices también. Se la puedo hacer por Skype, no tiene que ir. 3:18, vamos a la pausa, tiene que escoger la canción de cierre. Don Fernando, siempre he invitado a Matices a escoger la canción de cierre, así es que me la dicen en esta pausa comercial para claro que sí. Con esa canción. Son las 3:18, vamos a la pausa, regresamos desde nuestra sala de redacción, que nos cuenta Karina Porras en qué está trabajando en Noticia Monumental y con el cierre ya de esta entrevista de don Fernando Sánchez. Regresamos a Matices, pero vamos directamente a nuestra sala de redacción. Karina Porras, nuestra compañera periodista, nos cuenta. Karina, les quedan, no es por asustarla, pero son 3 horas y 38 minutos para arrancar nuestra tercera emisión de noticias. Usted me cuenta en qué están trabajando. Karina, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Randall, también a don Fernando, a quienes escuchan a esta hora ya iba a decir tercera misión, Randall, ya que usted me puso a correr, ya estaba pensando yo en la tercera misión, más bien a quienes escuchan Matices a esta hora. Contarle, que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte se va a sumar este viernes al Día Mundial Sin Carro, y es que el MOP va a aplicar 2 carriles especiales para transporte público sobre la avenida Segunda. También en otras informaciones importantes, el Ministerio de Salud también y el ICT hacen un llamado muy especial a los turistas, y es que no dejen de visitar Costa Rica, esto por la alerta que se emitió la semana pasada sobre la malaria. El país no registraba casos de malaria de transmisión autóctona desde 2012, 2013, 2014 y 2015. Sin embargo, en este 2017 ya se presentaron 9 casos, entonces el llamado es no dejar de visitar Costa Rica. En otras informaciones también le contamos que conforme pasan las horas, la Cancillería de Costa Rica recibe más y más reportes y hasta el momento no se contabiliza ningún costarricense afectado por el terremoto de México, recordemos, de ayer martes de una magnitud de 7,1. Randall, estas son parte de las informaciones que estamos preparando para la tercera emisión de Noticias Monumental. Gracias, Karina. El comunicado sobre la malaria venía en inglés. Sí, en inglés, pero no se preocupe que nosotros se lo vamos a presentar en español. No, yo no tengo la mínima preocupación, sé que usted lo va a traducir al español perfectamente. A lo que me refiero es que es un comunicado dirigido a los turistas. Sí, así es, a los turistas, bueno, también nacionales y del exterior, para que no dejen de visitar Costa Rica por ese temor, ¿verdad?, que se pueda generar de la malaria, tomando en cuenta de que el país no registraba casos, ¿verdad?, desde ya 3 años seguidos. Entonces hay como ese temor, pero lo que dice el Ministerio del ICT, se unen en este momento y le dicen a los turistas, vengan a Costa Rica, no hay ningún temor. Gracias, Karina, por el detalle entonces de esta información de lo que estamos planteando Noticia Monumental hoy para las 7 de la noche. Gracias, Karina. Don Fernando, ahora sí, hablemos de logística meramente, ¿cuándo se pueden empezar a comprar las entradas? No, ya, hoy mismo, en este momento. Pueden entrar a la página web del simposio. Simposium ahora podemos ponerlo, ¿verdad?, en las redes tal vez de Monumental. Simposium Ratzinger con Z 2017.com. Ahí está toda la información. Van a encontrar un resumen ejecutivo, la agenda, van a encontrar también cómo inscribirse. O si no, llamando a la Universidad Católica. En la Universidad Católica de Costa Rica pueden llamar y se inscribir allá, sobre todo si son varios, porque hay precios de grupo. Hay descuentos para grupos. Entonces, sí, ya desde hoy lo pueden hacer. Pero es verdad que no podemos, no podemos meter serán tal vez unas 500, 600 personas máximo. Si nos pasamos de ese límite, pues ya no podremos recibir más. Así que vale la pena apurarse. El teléfono de la Universidad Católica es 411 o 4111-7272. 4111-7272. Perfecto. Don Fernando, muchísimas gracias por haber venido, por ser tan abierto cuando le pregunté algo de lo que no venía a hablar. Así es que muchas gracias por haber estado hoy aquí. No, con todo el gusto del mundo. Se me ha pasado muy rápido, por cierto, el tiempo. Un placer conversar con vos, con toda la gran audiencia de Monumental. Me ha tocado muchas veces estar del otro lado, escuchando expertos, y ha sido un gusto, un privilegio estar acá y a la orden para lo que ustedes necesiten en cualquier momento. Gracias, don Fernando. La página Simposium Ratzinger 2017.com, entonces, que la acabo de abrir en mi computadora. Cuénteme con qué canción nos vamos a ir. Este es un tema del cantautor panameño Rubén Blades, que es uno de mis favoritos, y la canción se llama Caminando. Caminando.